Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y a este tema 4 yo le puse lo que contamina al hombre. El tema pasado vimos que Pedro aún tenía un corazón duro y era poca su fe. Sin embargo, Pedro pues está siendo enseñado y transformado, y en esta ocasión su maestro le enseña qué es lo que contamina al hombre. Y vamos a leer, esta historia esta enseñanza está en Mateo 15, del 15 al 19. Del 15 al 20, perdón. Mateo 15 del 1 al 20, pero vamos a leer a partir del versículo 9. Y dice la palabra de Dios: Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, hermanas, pues aquí nuestro Señor Jesús viene amonestando a los fariseos porque su adoración era falsa, porque enseñaban ideas humanas como si fueran de Dios. Como si recordamos en el tema 1, yo les decía que en Jerusalén es muy común que tengan, que haya un maestro y que tengan sus discípulos. Así los fariseos también tenían sus seguidores. Y aquí tal parece que Pedro era el vocero de los demás discípulos, porque siempre vemos que Pedro le pregunta a nuestro Señor, ¿no? Primero hace una pregunta. Dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron. Yo pienso, no lo dice tal cual la Biblia, pero dice que le hacen una pregunta acercándose a los discípulos. Yo creo que fue Pedro, y dice: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Pero Jesús le contesta: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Qué duras palabras le estaba diciendo a los fariseos nuestro Señor, que las plantas que no fueron plantadas por su Padre Celestial serán arrancadas de raíz, y que los discípulos no les hicieran caso porque eran ciegos, guiando a ciegos. O sea, sus seguidores de los fariseos pues también estaban ciegos. Y dice que si un ciego guía a otro, pues los dos caerán en la zanja. Y en el versículo 15, Pedro entonces le pregunta a su maestro: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Y el Señor Jesús, su maestro, le contesta: ¿todavía no lo entienden? Y es que muchas veces estamos como Pedro, no entendemos porque esas
muchas veces las tradiciones están tan arraigadas que no lo entendemos. Pedro, pues como judío, no podía comer ciertos alimentos, pero nuestro Señor Jesús le dijo que eso no, lo que entra no contamina, sino que pasa al estómago y después a la cloaca, que lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre, porque ahí es como dice en otro versículo, lo que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y dice que las palabras que nosotros decimos provienen del corazón, y eso es lo que realmente contamina, porque del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. No hay ningún pecado pequeño. A lo mejor no son tan escandalosos, pero la mentira es pecado. La calumnia es pecado. También hay otro versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí nuestro Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos, entre ellos a Pedro, que lo que entra nunca va a contaminar, pero lo que sale, eso sí va a contaminar. Roguemos a Dios que nos ayude a lo que salga de nuestra boca sea para edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el versículo 20 que dice, esas cosas son las que los contaminan. O sea, el pecado en sí, lo que Dios nos siga quitando todo eso que tenemos en nuestro corazón para que salga, como les digo, pura palabra de ánimo, de bendición, de consuelo, de ayuda. Porque, como dice aquí, comer sin lavarse las manos nunca nos contaminará. Y en Primera de Timoteo 4, versículo 4 y 5, vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y es que aquí en el contexto está hablando de que ciertamente dice que el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Es como les decía, los fariseos tenían sus discípulos y a la fecha pues todavía eso se practica, y ya sabemos que eso pues no viene de Dios. Más sin en cambio lo que sí viene de Dios es como dice aquí, lo que viene de lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pues sigamos el consejo de Dios, estudiando diario su palabra para que cuando si ha de salir alguna palabra de nuestra boca, que sea enseñanza y palabra de Dios. Y que si nos enteramos de alguna situación, es siempre con el propósito de interceder por la persona, de rogar, de orar por la situación, no de estar murmurando ni calumniando. Bueno, hermanas, hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.